El escándalo sobre los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica Alemana. El Vaticano, una vez más, estremecido por un nuevo escándalo. Se trata del abuso sexual a cientos de miles de niños en Francia por parte de sacerdotes. La Iglesia Católica Francesa fue culpable de al menos 330.000 casos de abuso a menores de edad entre 1950 y 2020. Acusa a más de 300 sacerdotes. Estos son algunos de sus rostros. En las últimas décadas, uno de los escándalos más devastadores ha sido el de los abusos sexuales perpetrados por miembros del clero católico. Este escándalo estalló a nivel global en los años 2000, cuando se revelaron múltiples casos de sacerdotes que abusaron sexualmente de menores en diferentes partes del mundo. Los abusos no solo fueron perpetrados por sacerdotes individuales, sino que también hubo una cultura institucional que permitió el encubrimiento de estos crímenes, protegiendo a los abusadores y transfiriéndolos a nuevas parroquias sin que fueran procesados judicialmente. La magnitud del escándalo comenzó a ser conocida con el caso de Boston en 2002, cuando el Boston Globe publicó un informe en el que se revelaba que más de 70 sacerdotes en la arquidiócesis de Boston habían abusado de menores durante varias décadas, mientras la Iglesia Católica, bajo la dirección de altos funcionarios, hacía todo lo posible para ocultarlo. Esto no solo implicó el abuso directo de niños y adolescentes, sino que también implicó la protección sistemática de los perpetradores. A medida que más casos salían a la luz en otras partes del mundo, como en Irlanda, Australia y Europa, se hizo evidente que el abuso sexual por parte del clero era un fenómeno global que había sido encubierto durante siglos. Uno de los testimonios más impactantes es el de David Clohessy, un sobreviviente de abuso sexual que fue víctima de un sacerdote en su parroquia en Missouri. David, quien en su juventud fue parte de un programa juvenil en la iglesia, recuerda cómo su confianza fue traicionada. Era un hombre de Dios, alguien en quien confiaba. Pero ese hombre, un sacerdote, me abusó varias veces, y lo peor fue que la iglesia no hizo nada para detenerlo. Al contrario, lo protegieron. Después de años de sufrimiento, descubrí que él había abusado de otros niños. Me sentí impotente y vacío. David ahora es un activista de la organización SNAP, que lucha por los derechos de las víctimas de abuso por parte de clérigos. Este escándalo ha sacudido los cimientos de la Iglesia Católica, que no solo ha tenido que enfrentar una crisis de credibilidad, sino que también ha tenido que lidiar con los efectos devastadores para las víctimas. Muchos de los abusadores nunca fueron procesados adecuadamente, y algunos sobrevivientes siguen buscando justicia, mientras que otros han tenido que vivir con las cicatrices emocionales de por vida. El escándalo de los hogares para madres solteras en Irlanda 2017. Se ha descubierto una fosa común con los cuerpos de 800 bebés. Durante más de un siglo, los hogares para madres solteras en Irlanda, gestionados por órdenes religiosas católicas, funcionaron como instituciones donde las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran enviadas para arreglar su situación. Estas mujeres, generalmente jóvenes y muchas veces niñas, eran sometidas a trabajos forzados y maltratadas por las religiosas que las cuidaban en un intento por borrar lo que la sociedad irlandesa veía como un desliz moral. Margaret Ensikey, quien fue enviada a un hogar para madres solteras en Irlanda a los 16 años, recuerda con dolor el trato que recibió. Me dijeron que mi hija no era mía, sino que pertenecía a la iglesia. Después de dar a luz, me separaron de ella, y nunca pude volver a verla. Cuando supe que había muerto, fue como si me hubieran quitado una parte de mi alma. Durante su tiempo en el hogar, Margaret fue obligada a trabajar en condiciones inhumanas, y aunque su dolor era abrumador, le decían que debía sentir vergüenza por ser madre soltera. La revelación de las fosas comunes en Tuam, donde cientos de bebés muertos fueron enterrados sin ser identificados, fue una revelación escalofriante que confirmaba las terribles condiciones de los hogares para madres solteras. Cuando vi la noticia, sentí que toda la rabia y el dolor que había guardado durante años salían a la superficie. La iglesia me había arrebatado a mi hija y a mi dignidad. El caso más macabro salió a la luz en 2017, cuando se descubrió que en el hogar de Tuam, en el condado de Galway, cientos de niños muertos habían sido enterrados en fosas comunes sin ser identificados. El informe final del gobierno irlandés detalló cómo la iglesia, que decía defender la moral y la dignidad humana, había sido cómplice activa de un sistema que deshumanizaba a las mujeres y a sus hijos. La complicidad de la Iglesia Católica en el genocidio de Ruanda. En 1994, Ruanda se vio arrastrada a uno de los genocidios más horrendos de la historia moderna, un genocidio en el que aproximadamente 800.000 personas, en su mayoría tutsis, fueron asesinadas en cuestión de meses.
El genocidio fue perpetrado por la mayoría Hutu, pero lo que pocos saben es que muchos miembros de la Iglesia Católica en Ruanda fueron directamente responsables de facilitar, o al menos, permitir los crímenes que se cometieron. Lucien, una sobreviviente Tutsi del genocidio de Ruanda, recuerda con terror cómo se refugió en una iglesia católica, creyendo que sería un lugar seguro. Pensamos que estábamos a salvo, que la iglesia nos protegería. Pero lo que sucedió fue aún más horrible. Los sacerdotes y monjas que nos estaban cuidando, nos entregaron a las milicias hutus. Vi a mi familia morir frente a mí. Fue como si el lugar que nos dio consuelo durante tantos años se hubiera convertido en la tumba de nuestros seres queridos, relata Lucienne entre lágrimas. Durante este periodo, la Iglesia Católica, que tenía una influencia profundamente arraigada en la sociedad ruandesa, se vio involucrada en una serie de atrocidades. No solo algunos sacerdotes católicos y monjas fueron acusados de participar activamente en los asesinatos, sino que también se descubrió que la Iglesia ofreció refugio a los genocidas hutus mientras mataban a los tutsis. En algunos casos, las iglesias se convirtieron en lugares de masacre, y muchos tutsis, que pensaban que al refugiarse en un lugar sagrado estarían a salvo, fueron entregados a las milicias hutus. El misterioso caso del banquero de Dios. El 18 de junio de 1982, el cuerpo de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, apareció colgando del puente Blackfriars en Londres. Calvi era presidente del Banco Ambrosiano, una institución financiera italiana estrechamente vinculada al Vaticano a través del Instituto para las Obras de Religión, y el conocido Banco del Vaticano. Su muerte fue un caso que desató una red de escándalos, conspiraciones y posibles conexiones con el crimen organizado, la política y la Iglesia Católica. En la década de 1970, el Banco Ambrosiano, bajo la dirección de Calvi, se involucró en una compleja red de transacciones financieras que incluían lavado de dinero, fondos desviados y préstamos fraudulentos. Gran parte de estas operaciones estaban respaldadas por el IOR, lo que colocó al Vaticano en el centro de la controversia. Sin embargo, las cosas se desmoronaron cuando, en 1981, las autoridades italianas descubrieron las irregularidades financieras del banco y comenzaron a investigar a Calvi. La muerte de Roberto Calvi, inicialmente declarada como suicidio, levantó sospechas debido a las circunstancias inusuales en las que se encontró su cuerpo. Llevaba consigo ladrillos en los bolsillos y una importante cantidad de efectivo en diferentes monedas, lo que sugería que estaba tratando de huir antes de ser asesinado. En 2002, la justicia italiana reabrió el caso y lo clasificó oficialmente como un asesinato. Entre las teorías más aceptadas está la participación de la mafia siciliana, quienes supuestamente habían perdido grandes sumas de dinero debido al colapso del banco. También se especula que Calvi pudo haber sido eliminado para evitar que revelara secretos comprometedores sobre las finanzas del Vaticano. El tráfico de niños en España 1939 a 1980. En España, bajo la dictadura de Francisco Franco y en las décadas posteriores, se llevó a cabo un sistema institucionalizado de tráfico de niños, conocido como el escándalo de los bebés robados. Miles de recién nacidos fueron arrebatados de sus madres en hospitales gestionados por religiosos y vendidos a familias adoptivas que, a menudo, eran fieles al régimen franquista o tenían mejores recursos económicos. Inicialmente, este esquema surgió como una forma de castigar a las mujeres republicanas tras la Guerra Civil Española. Se les decía que sus bebés habían muerto al nacer, mientras que en realidad eran entregados a familias afines al régimen. Posteriormente, la práctica se extendió a mujeres solteras y de clase baja, bajo la premisa de que no eran aptas para criar a sus hijos. Pilar Gómez, una madre víctima de este esquema, narró su experiencia: di a luz a mi hijo en 1972 en un hospital gestionado por monjas. Me dijeron que había nacido muerto, pero no me dejaron verlo. Durante años tuve la sospecha de que algo no estaba bien. Décadas después, gracias a las investigaciones, descubrí que mi hijo había sido adoptado ilegalmente por una familia de otra ciudad. Nunca pude recuperarlo. Él me rechaza porque cree que fui yo quien lo abandonó. El escándalo salió a la luz en la década de 2000, gracias a las investigaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos. Aunque el alcance exacto de este sistema nunca se ha determinado, se estima que decenas de miles de niños fueron víctimas de este tráfico. Hasta el día de hoy, muchas familias siguen buscando a sus seres queridos. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Con esto YouTube te avisará cuando suba nuevos videos. No siendo más, hasta pronto.